tu programa Mujer Renovada, un programa para la mujer que desea conocer más de su amado Señor. Te recordamos que pertenecemos a Ministerio Elim Central Los Ángeles, ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California. Nuestro zip code el 90044 y nuestro número de teléfono el 323-789-1665, en donde tú puedes llamar para tu petición de oración o cualquier información que necesites de nuestra congregación. Los horarios de oficina son del día martes al día sábado, de 1 de la tarde a 10 de la noche, y el día domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ahí hay siervos y siervas esperando por tu llamada. Recuerda que la oración del justo puede mucho. Dios le bendiga, hermana Margarita. Hermana Nikki, Dios le bendiga. Bueno, estamos aquí nuevamente con ustedes para compartir estos temas maravillosos para nuestras vidas, ¿verdad? Unos temas en los cuales el Señor habla conforme la necesidad que hay en nuestra vida. Y hoy tenemos un tema maravilloso, es mujer anhela los dones. Vamos a leer Efesios 4:8, dice así: por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, lleva cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Recordemos que en la Biblia, cuando habla el término hombre, va incluida la mujer. Entonces, si Dios dio dones a todos los hombres, esto quiere decir que también se es dado a las mujeres, ¿verdad? Un don es una dádiva o regalo que recibimos de parte del Señor por su voluntad y por su gracia. Es una pequeña introducción que también hermana Margarita va a darnos otra parte que ella trae. Amén, así es. Dice que el don es un mandato de Dios, que después de ser bautizados a cada uno de nosotros se nos puso las manos en la cabeza para que recibamos el don del Espíritu Santo, y si somos fieles podremos tener su influencia continuamente con nosotros. Por medio de él nosotros podemos ser bendecidos con dones del Espíritu. Todos los dones vienen de Dios para el beneficio de los hijos de Dios. Así es, qué maravilloso, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, en vez de tomar tributo, dio dones. Fíjense qué maravilloso, ¿verdad? O sea, en vez de recibir algo, de que le dieran algo, Él nos dio a nosotros. Amén. Y los dones los dio para nutrirnos, edificarnos y equiparnos, no para controlar o competencia. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Amén. Porque muchas veces los dones se quieren usar para estar controlando a los hermanos, principalmente a los hermanos, ¿verdad? Queriendo estar señalando, queriendo estarles diciendo que el Señor mostró esto, que el Señor mostró lo otro, y no tiene que ser así. Tampoco es para competencia, para que nos demos el alarde, es que yo tengo don de tengo el otro don, el Señor a mí me usa así, el Señor me usa de otra manera. No, es para edificarnos, para nutrir nuestra alma y nuestro espíritu, y para equiparnos, para que estemos como esas soldadas, como esas guerreras de Jehová, listas para la batalla. Para eso es que es. Por eso hoy hablaremos de 3 dones básicos para ser novia esposa, que es el discernimiento de espíritu, hablar en lenguas y don de fe. Y con esto no queremos decir de que los otros dones no son tan importantes, al contrario, lo son. No solo son necesarios, sino que son edificantes para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no queremos que se vaya a tomar, las hermanas solo dicen que tales dones son necesarios y son importantes. No, los 9 dones son muy importantes para todo creyente en Cristo, pero debemos de tener la madurez suficiente para ejecutar estos dones que Dios nos ha dado. Así que adelante, mujeres, es para nosotros, y tenemos que, eso sí, estar maduras. ¿Por qué? Porque estando maduras, entonces no los vamos a estar usando para controlar ni para competencia. Por eso pienso yo que dice que tenemos que tener la madurez, hermana Margarita. Pero vamos a empezar con el punto 1, que es discernimiento de espíritu. Yo voy a invitar a hermana Margarita que ella sea quien nos lea los versículos, por favor, y que empiece a desarrollar. Amén, amén. Vamos a leer el versículo Hechos 16, 13 al 16. Dice: un día sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración, y sentados
hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que el pueblo decía. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posad. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu de pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Hermana, qué tremendo es eso, ¿verdad? Que esta mujer, ¿verdad? Que cómo ella pudo entender cuando iban pasando ahí, ella dice que iba gritando, dice, y señalándolos a ellos, ¿verdad? Es tremendo eso, hermana. Sí, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Eso fue lo que en ese momento en Pablo fue el don de discernimiento el que se manifestó, porque pudo darse cuenta a través de los días, porque no fue una primera vez en la que esta mujer les gritaba, les decía, sino ya habían pasado tal vez unas 2 ocasiones, tal vez unas 3 ocasiones en la cual le gritaba siempre lo mismo. Y estaba diciendo verdad, porque eran hijos de Dios, eran siervos usados por Dios, pero lo único es que lo estaba haciendo un son de burla, ¿verdad? Y eso fue lo que pudo discernir Pablo, de que no era de parte de Dios, no era un halago sano el que ella hacía, sino que era uno en son de burla. Entonces ahí es donde podemos ver el que tener cuidado, hermana, y lo necesario que es que nosotros anhelemos ese espíritu de discernimiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice que este es un don de revelación que permite con certeza saber qué espíritu es el que se manifiesta, ya sea por vaso, por boca o por medio del ambiente. Y ahí podemos ver de que Pablo pudo darse cuenta que era por boca, ¿verdad? Porque esta mujer siempre estaba gritando que ellos, dice, proclamaban el camino, dice que estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y por eso les decía yo de que ella decía verdad. Lo único que era en son de burla. ¿Por qué? Porque dice que el demonio que estaba en ella estaba diciendo la verdad, porque ellos, Pablo y los apóstoles, eran Dios del Altísimo. Fíjense, eran hijos del Altísimo, pero lo hacía en forma burlona. Y si Pablo hubiera aceptado, mire qué tremendo, hermana Margarita, si Pablo hubiera aceptado esas palabras que esta mujer decía, era como mezclar el evangelio con las cosas del enemigo. Amén. Que es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. O sea, a veces no estar aceptando fácilmente lo que nos estén diciendo, amén, sino discernir de dónde viene, cuál es la intención con lo que están diciendo. No sentirnos así halagadas, así, ay, qué bueno que me están diciendo que somos hijas del Dios Altísimo y que en nosotros se puede ver la gloria de Dios. Porque ¿cuál es la intención? ¿Quién está usando a esas personas? Entonces, si nosotros, ese don está en nosotros, nos vamos a poder discernir fácilmente. Amén. Qué es lo que está pasando. Y de igualmente, no solo eso, sino también en nuestro hogar. Amén. Y eso es bien importante para que nosotros tengamos activo ese don en casa, para poder discernir cuáles son los ambientes que se están meneando, hermana Margarita. Sí, qué es lo que hay allí detrás de aquello, tal vez aún que traen nuestros hijos de la calle. Y nosotros vamos a decir, no, esto no es de parte de Dios, sino que esto es de parte del enemigo. Amén. Y sacarlo, ¿verdad? Aquí lo que Pablo hizo, dice que se desagradó, dice, y dice que le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Entonces, cuando nosotros podemos discernir en el espíritu que es aquello, vamos a ordenar en el nombre de Jesús para que aquello se vaya del lugar en donde se encuentre. Amén. Hermana Margarita. Por eso es muy importante, hermana Nikki, yo lo veo así, ¿verdad? Es muy importante que nosotras como hijas de Dios, como siervas de Dios,
que tal vez Dios nos quiere usar en un momento dado, ¿verdad? Pero para eso es muy importante, hermana Nikki, estar conectados a la palabra. Amén. Porque Dios nos puede dar ese don. A ti, mujer que nos escuchas, Dios nos puede dar ese don. Y si es así, como usted decía, en el hogar, con los hijos, ¿verdad? Pero no va a ser posible si nosotros no estamos conectados a la palabra, porque debe haber una guianza. Si Dios nos da ese regalo, hermana Nikki, que... ¿verdad? Nosotros no somos dignas de eso, pero Dios en su infinita misericordia, si Dios nos provee ese don, hermana, tenemos que estar bien agradecidas con Dios, pero estar siempre conectadas en lo más íntimo con el Señor, porque es de esa manera que nosotros vamos a poder discernir, y como usted dice, no para burla, sino para edificar, para ayudar, para ver, ¿verdad?, qué es lo que Dios nos está mostrando en ese momento y actuar en ese momento. Exacto. ¿Verdad? Amén. Sí, eso es bien importante. Fíjese que ahí en el versículo en donde dice que desagradando a Pablo, él fue donde, en unas versiones dice se molestó, pero lo que están diciendo es que Pablo dolorido, o sea, triste de ver la víctima, cómo era usada por el enemigo, cómo esta mujer era una víctima del enemigo y cómo era usada, dice, en manos del enemigo. Dice que él pudo darse cuenta que podía ser también alguien usado por Dios, y eso es bien importante, que nosotros tengamos también ese cuidado, ¿verdad? Por eso si del don de discernimiento nos va a mostrar. ¿Por qué? Porque muchas veces en casa somos bien atrevidas. En esta semana precisamente alguien me comentaba que él le decía a su esposo, es que tú eres hijo del demonio, dice que le decía. Entonces, qué tremendo que nosotros lleguemos a decir así solo por una acción que miramos en nuestro cónyuge, cuando aquí él no lo hizo por la acción de ella, sino que porque le dio tristeza ver cómo era usada alguien que podía ser usado por Dios. Entonces, mire qué maravilloso fuera que nosotros también, cuando miramos eso, en vez de usar algunas palabras como las que les estoy compartiendo que me dijeron, digamos, el Señor puede usar a esta persona, puede usar a mi esposo, porque él puede tener el poder de Dios en su vida. Así es, amén. ¿Verdad? Entonces eso es bien importante para nosotros, el que nosotros, si nosotros tenemos ese don de discernimiento, podamos reconocer qué es lo que se está meneando, porque muchas veces también tal vez nos creemos muy espirituales y por eso es de que estamos, va de darle al pobre esposo con lo mismo, que tú no oras, que tú no buscas de Dios, que a ti te cuesta, y no tiene que ser así. No. Yo me gustaba esto que estos estudiosos estaban narrando de cómo Pablo vio a esta persona. Y siendo alguien, podríamos decir, de la calle, ¿verdad? Y cómo nosotros entonces no vamos a estar con nuestro esposo, con nuestros hijos, viéndolos así con compasión, viéndolos con misericordia. ¿Por qué? Porque les decía yo que este es un don de revelación, un don divino que Dios nos da. No es un don para que lo estemos usando como nosotros querramos, hermano. Dice que tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita venía a mi mente, porque muchas veces tal vez el Señor, no sé, en su misericordia puede revelar algo que esté ocurriendo en un hogar, pero no es para que nosotros vengamos y le vayamos a decir, o al esposo o a la esposa, mira, esto está pasando con tu esposo, sino para que oremos. Amén, así es. Para que intercedemos. Y muchas veces usamos mal este don. Venimos y nos allegamos a la persona, depende de quién sea, y le decimos, el Señor me habló y yo discerní esto y esto, y lo que hacemos es destruir. Claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A mí de veras que me fascinó esta parte en donde él dice que estaba dolorido por la pobre víctima, entristecido de ver semejante poder en las manos del enemigo de la salvación del hombre. Entonces, miren, por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Sí, hermana, definitivamente, amén. Yo escribí algo, bueno, se los voy a leer. Exacto. Podemos ver que una persona que ha madurado más que un niño en Cristo, que solo participa de la leche, es capaz de discernir tanto el bien y el mal.
el creyente maduro está empoderado por el Espíritu de Dios a través de las Escrituras, hermana Nicky, para distinguir entre el bien y el mal. También puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es mucho mejor. Hay personas que tienen el don de discernimiento de espíritu, la capacidad dada por Dios, dice, para distinguir entre la verdad de la palabra y las engañosas doctrinas propagadas por demonios, como ahorita hoy en día, hermana, ni que cuántas doctrinas falsas no hay. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado y discernir, porque muchas veces oímos palabras fuertes, palabras que nos pueden ayudar, entre comillas, y no es así, hermano, amada hermana, hermano, tenemos que tener ese don, y si no, pues anhelarlo, ¿verdad? Anhelarlo, porque Dios en su misericordia, porque por algo estamos aquí, ¿verdad, hermana Nicky? Dios nos mandó aquí, ¿verdad? Por algo tenemos que, ahora sí que actuar, ¿verdad? Y que el Señor derrame de ese don para poder discernir y no ser engañados, como dice la palabra, ¿verdad?, de las doctrinas falsas que hay hoy en día. Así es, porque dice que este don es vital para que todo hijo de Dios no sea engañado ni influenciado por cualquier espíritu, lo que estaba diciendo hermana Margarita. Y por medio de este don, toda la iglesia ungida podrá pelear bajo la guianza del Espíritu Santo, y eso es maravilloso. Si nosotros sabemos discernir de dónde viene, como usted decía, que cualquier palabra que se nos hace bonita, tal vez a veces ni sabemos lo que significa, pero la oímos a nuestro oído hermosa y decimos sí, así es y ahí es. No, no es así. Si es por medio de la palabra, como decía hermana Margarita, la palabra escrita en la Biblia, esa es la verdadera, esa es la que no nos va a engañar, esa es la que nos va a enseñar en realidad lo que Dios tiene para nuestra vida, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, no, así no nos vamos a estar dejando llevar por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Escudriñando la palabra, leyéndola, pidiéndole al Señor que nos muestre, y por medio de su Espíritu, por este don, se va a poder discernir de dónde viene. Y no nos vamos a dejar engañar. Por eso era que bien importante que habláramos al principio de que estos tres dones, ¿verdad?, que es el de discernimiento de espíritu, hablar en lenguas y de fe, son muy necesarios en estos tiempos, son muy importantes para la novia esposa, para que se esté preparando, para que esté lista en ese momento en que viene el novio por ella. Amén. Y eso es maravilloso para nosotros, ¿verdad? Amén. Así vamos a nosotros poder seguir adelante y no ser engañados fácilmente. Amén. Hermana Margarita. Sí, amén, porque si como humanos que somos, ¿verdad?, pues caemos con cosas engañosas, pero si nos volvemos diligentes a la palabra, nadie nos va a poder engañar. Exacto. Podemos, si estamos familiarizados con la palabra, que es lo más precioso, lo más poderoso y lo verdadero. Nosotros, si estamos ahí constantemente leyendo la palabra, nos familiarizamos fácilmente, y así nosotros podemos distinguir, ¿verdad?, de lo que se está hablando, y si no, pues salirnos, quitarnos de ahí, ¿verdad? Amén. Exactamente. Sí, fíjese que bien interesante cómo vino este tema aquí con nosotros, y lo importante que es la palabra, porque el viernes precisamente se hablaba de la palabra, ¿verdad? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo se les está dando? Entonces, qué interesante ver que por medio de la palabra nosotros vamos a poder también, y el Espíritu Santo nos va a estar guiando a toda verdad, no va a permitir que seamos engañados. Amén. Y eso es lo que pasó con Pablo. El don de discernimiento no permitió ser engañado, porque él bien se hubiera podido hasta tal vez levantar la mano, oh sí, somos hijos de Dios, ¿verdad? Qué hermoso, sí somos usados por Dios. No, él se dio cuenta del trasfondo que había ahí. Entonces, de igual manera que nosotros podamos darnos cuenta del trasfondo de ese problema que hay en el hogar, de dónde viene, por qué empezó, hermana Margarita, muchas veces no nos damos cuenta, sino ya hasta el final, donde todo se está destruyendo, todo se está acabando, toda la familia está enferma, donde podemos decir, ¿qué pasó? ¿Dónde empezó? No, con este don vamos a poder discernir dónde empezó, cómo fue que empezó, para entonces poder desarraigar de raíz ese problema. Amén. Él se dio cuenta de esas intenciones, esa forma de cómo les estaban diciendo.
Amén. Y de igual manera, nosotras como hijas de Dios, el Señor nos está capacitando, nos está enseñando, nos da ese don para todas nosotras, para poder discernir los tiempos también, los tiempos en nuestros hogares, cuando es tiempo de callar, hermana Margarita, cuando es tiempo de hablar, cuando es tiempo de reír, o sea, porque muchas veces puede pasar eso, una risa burlona en el hogar, que no, como lo hacía esta mujer burlándose, Amén. que decía lo que es. Muchas veces puede haber esa risa burlona de una esposa a un esposo diciéndole, sí, eres muy bueno, ¿verdad? Pero en son de burla, no reconociendo en realidad que es un vaso útil en la presencia de Dios. Porque si Dios lo está usando, aún con sus defectos y con debilidades a nuestro esposo, es porque a Dios le place, no es para que nosotros estemos señalando, sino que para que nosotros podamos ver en realidad lo que Dios puede hacer en ellos. Sí, amén. ¿Verdad? Así De es. creerle lo que Dios puede hacer. Y eso es bien importantísimo para nosotros. Como también lo es el hablar en lenguas, ¿verdad? Eso es necesario, eso no podemos nosotros dejarlo a un lado. Ninguno de los dones, pero como hoy estamos hablando de 3 dones primordiales para la novia esposa, ahí por eso vamos a estar leyendo ahorita entonces Hechos 2, del 1 al 6, pero yo voy a leer 3 y 4, hermana Margarita, tal vez usted después puede leer los otros, conforme vaya el desarrollo. Sí, y dice así, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Fíjense que qué maravilloso, ¿verdad? De que también ese don sea anhelado. Yo sé que mucha mujer todavía no ha llegado a poder tener este don maravilloso de lenguas, que son importantes. ¿Por qué? Porque es una comunión directa entre uno y el Espíritu. Pero también el Señor ahí le dio a usted una parte muy linda. Amén. Voy a leer el versículo 5, siempre de Hechos 2. En esa ocasión había judíos, dice, de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar su propio idioma hablado por los creyentes. Las maravillas que el Señor hizo ahí, ¿verdad? El hablar en lenguas es un don que Dios da a todos los hijos. No debemos ser ignorantes al don de lenguas del Espíritu Santo. Debemos entender que el don de lenguas no solo se usa en privado, sino también a la iglesia. El don de lenguas es una evidencia clara del bautismo del Espíritu Santo. Por eso es bien necesario, hermana Nikki, que estemos bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahí se refleja, se manifiesta el don de lenguas, ¿verdad? Así es. Amén. Sí, porque fíjese que lengua de fuego, dice aquí en el versículo. Y esto es bien importante porque las lenguas simbolizan el mensaje de salvación y la comunicación con Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es esa comunicación que nosotros podamos tener con Él. Y dice que el fuego denota la presencia purificadora de Dios, que consume lo indeseable en nuestras almas. Amén. Entonces, en nuestras vidas. Entonces, qué importante, por eso es que nosotros también podamos anhelar el don de hablar en lenguas, ¿verdad? Y en la forma que se le dio en ese momento, en los versículos que nosotros estamos compartiendo, fue algo, ahí sí que podríamos decir en estos tiempos espectacular, ¿verdad? Wow. De que se dio en un momento preciso, en un momento justo, pero ¿sabe qué me llama a mí la atención, hermana Margarita? De que en este tiempo no necesitamos tal vez juntarnos como se juntó ese grupo ahí. Amén. Del día del Pentecostés. Amén. Sino que día con día podemos vivir ese día del Pentecostés, valga la redundancia por repetir la palabra, ¿verdad? Pero podemos, no tenemos que esperar precisamente un día. Aquí California también experimentó eso hace más de 100 años, ese juego del Espíritu, donde también muchos hablaban lenguas. Pero qué maravilloso que ahora nosotros, puede ser en nuestra casa,
puede ser aquí en la Así congregación, es. en donde nosotros tengamos ese encuentro, en donde nosotros se nos dé ese don y empecemos esa comunicación con nuestro Señor, en el cual ninguno entiende, hermana, ni nosotras mismas, porque nosotros lo que hacemos es nada más llorar, ¿verdad? Y estar hablando en lenguas. Amén. Pero ya es una conexión, ahí esa es la intimidad de la cual se habla, de que se dice que tengamos esa intimidad con el Señor. Es eso donde solo el Espíritu de Dios y nuestro espíritu está haciéndose ese complemento para nuestra vida, para la restauración, para sanarnos, para tantas cosas, y en las cuales ahí sí que el enemigo no puede ni sabe, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, porque yo sé que ahí siempre quiere estar viendo a dónde mete las narices, pero en ese momento no, hermana. Entonces es lindo que podamos disfrutarlo, que lo cuidemos. Muchas ya lo han dejado, hermana Margarita. Amén. Se han dedicado más a estar trabajando, a estar haciendo otras cosas y se han olvidado. Sí. Entonces, no, eso es para nosotros. Y eso es para que se active, hermana Margarita. Amén. Por eso es muy importante que nosotros día a día estemos anhelando, ¿verdad? El don de lenguas. Dice, si nos empeñamos en seguir su amor y anhelamos el don de lenguas, hoy en día el Señor nos bendice dándonos la habilidad de hablarlo. Cuando oramos en lenguas, en esta forma nos hacemos sensibles al mundo espiritual, nos hacemos más sensibles a la voz del Espíritu Santo, nos hacemos más sensibles a la palabra de Dios, recibimos revelación, somos fortalecidas en toda área. Podemos leer en Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende porque por el Espíritu habla misterios. Así amén, es, amén. ¿verdad? Entonces qué maravilloso que nosotros pongamos en acción. Si tú ya hablas tus lenguas, ahora empieza a que el Espíritu reactive ese don en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque la beneficiosa eres tú y tu familia. Así de que aquí el tiempo se va volando. Que el Señor bendiga la palabra en tu vida y hable a tu corazón a través de ella. Que Dios les bendiga. Amén.